Un anciano sabio me enseñó un método antiguo, reservado durante siglos solo para quienes estaban dispuestos a actuar con determinación. Escribir el nombre de quien se alejó, quemarlo y observar cómo esa persona regresa desesperada, sin poder explicar por qué siente ese impulso irresistible de volver. Si hay alguien que se alejó de tu vida y sientes que aún existe algo sin resolver entre vosotros, algo que no termina, algo que ninguno de los dos ha podido cerrar del todo, escribe ahora mismo en los comentarios. Escribo su nombre, lo entrego al fuego, y lo que es mío, regresa a mí. Hay momentos en la vida que no se anuncian con señales claras. Llegan en silencio, con la misma discreción con la que el agua va erosionando la roca, sin que nadie lo note, sin que nadie lo declare, hasta que un día despiertas y lo que antes era sólido ya no está. Así fue como ocurrió en mi caso. No hubo una pelea definitiva, no hubo un momento exacto donde todo se rompiera de golpe. Fue más bien una serie de silencios que se fueron acumulando, de miradas que dejaron de buscar, de manos que olvidaron el camino de regreso. Y en medio de ese vacío que se instaló sin pedir permiso, llegó la sensación más difícil de describir, la de saber que alguien sigue existiendo en el mundo, respirando el mismo aire, viviendo bajo el mismo cielo, pero que de alguna manera inexplicable ya no forma parte de tu realidad cotidiana. Intenté durante mucho tiempo encontrar respuestas en los lugares equivocados. Busqué explicaciones racionales para algo que la razón no podía contener del todo. Analicé conversaciones, revisé momentos. Traté de encontrar el instante preciso donde algo cambió. Y cuanto más buscaba, más me perdía en un laberinto de suposiciones que nunca llevaban a ninguna parte concreta. Porque hay pérdidas que no tienen una causa simple. Hay distancias que no se explican con una sola palabra. Hay personas que se alejan no porque hayan dejado de sentir, sino porque algo en ellas, algo que ni ellas mismas comprenden del todo, las empuja hacia afuera cuando todo en ellas querría quedarse. Fue en ese periodo de confusión y de búsqueda cuando conocí a ese anciano. No lo encontré en un lugar que hubiese elegido conscientemente. Fue una de esas coincidencias que, cuando las miras en perspectiva, parecen demasiado precisas para ser accidentales. Era un hombre de edad difícil de calcular, con ojos que transmitían la clase de serenidad que no se aprende de los libros, sino de haber atravesado muchas tempestades y haber salido de ellas con algo más que cicatrices. Hablaba poco, pero cuando hablaba, sus palabras tenían un peso específico que las hacía imposibles de ignorar. Me escuchó con una paciencia que casi me incomodó. Estaba acostumbrado a que la gente interrumpiera, a que ofreciera soluciones antes de terminar de exponer el problema. Él no hizo nada de eso. Esperó. Dejó que todo lo que yo cargaba encontrara su propio camino hacia afuera, sin apresurarlo, sin dirigirlo. Y cuando finalmente terminé de hablar, cuando el silencio entre nosotros se hizo completamente natural, él dijo algo que en ese momento no entendí del todo, pero que con el tiempo fue cobrando un sentido cada vez más profundo. Dijo que el fuego no destruye. Dijo que el fuego transforma. Que hay una diferencia enorme entre estas dos cosas y que los antiguos maestros de conocimiento lo sabían con una claridad que las generaciones posteriores fueron perdiendo poco a poco, al ir sustituyendo la comprensión profunda por la explicación superficial. Me dijo que cuando algo se escribe y luego se entrega al fuego, no desaparece, se convierte, pasa de una forma a otra, de lo visible a lo invisible, de lo estático a lo que puede moverse libremente por el mundo sin las limitaciones que impone la materia. Le pregunté cómo sabía estas cosas. Me miró un momento antes de responder, con esa calma que tiene quien no necesita convencer a nadie de nada. Me dijo que este conocimiento no pertenecía a ningún sistema particular, a ninguna escuela, a ninguna tradición con nombre propio,
que era más antiguo que todos esos marcos que los seres humanos habían construido para intentar darle forma a lo que en realidad no tiene forma. Me dijo que este saber había pasado de mano en mano durante generaciones, de maestro a aprendiz, de anciano a joven, de boca a oído, en la oscuridad de noches largas y al calor de fuegos que habían sido encendidos exactamente con este propósito, el de transformar lo que está atascado en algo que vuelve a moverse. Y entonces me explicó el método. Me lo explicó con detalle, con cuidado, con el mismo respeto con el que uno trata algo que sabe que es frágil y poderoso al mismo tiempo. Me dijo que la clave estaba en el nombre, que el nombre de una persona no es solo una combinación arbitraria de sonidos o de letras, que el nombre es, en cierto sentido, una forma condensada de esa persona, una representación, un símbolo que contiene algo esencial de quien lo lleva, y que por eso, cuando uno trabaja con el nombre de alguien de manera consciente e intencional, no está trabajando con una abstracción, está trabajando con algo real. Me explicó que el acto de escribir el nombre implica ya una primera forma de presencia, que en el momento en que la mano traza esas letras sobre el papel, hay algo que se activa, una conexión, un puente delgado pero real entre quien escribe y quien es nombrado, y que lo que ocurre después, cuando ese nombre escrito se entrega al fuego, es algo que no tiene una explicación simple, pero que los maestros antiguos conocían con precisión. La energía que estaba contenida en esa escritura se libera, se expande, viaja y encuentra su camino hacia quien fue nombrado de una manera que ningún mensajero físico podría replicar. Lo que más me impresionó no fue la técnica en sí, sino la lógica que la sustentaba. No había en ella nada de capricho, nada de superstición sin fundamento. Era una comprensión del mundo que partía de una premisa simple, que todo está conectado de maneras que no siempre podemos ver, que la intención tiene un peso real en el tejido de lo que existe, y que hay formas de actuar sobre esa realidad invisible que los seres humanos han practicado desde mucho antes de que existieran las palabras para describirlas. Me dijo también algo que tardé tiempo en comprender del todo. Me dijo que el ritual no funcionaba como una orden, que no se trataba de forzar a nadie a hacer nada, que eso era una confusión fundamental que mucha gente cometía cuando se acercaba a estas prácticas sin la orientación adecuada. El fuego, me explicó, no es una herramienta de control, es una herramienta de apertura. Lo que hace no es obligar a alguien a sentir algo que no siente. Lo que hace es remover los obstáculos que impiden que algo que ya existe en esa persona pueda expresarse. Es como limpiar un camino que estaba bloqueado, no como construir uno nuevo donde no había ninguno. Eso cambió completamente mi manera de entender lo que estaba a punto de aprender. Porque hay una diferencia enorme entre querer que alguien regrese porque lo estás forzando a ello, y querer que alguien regrese porque algo que ya estaba en él o en ella, algo genuino y real, encuentra el camino que tenía bloqueado. La primera posibilidad me incomodaba profundamente. La segunda me pareció no solo aceptable, sino hermosa en su lógica. El anciano me dijo entonces que para que esto funcionara de manera plena, necesitaba entrar al proceso con una claridad interior que a veces cuesta más que el ritual mismo. Necesitaba saber con honestidad qué era lo que quería, no lo que creía que debería querer, no lo que era más conveniente querer, sino lo que en el fondo más profundo de su ser, en ese lugar donde uno no se miente a sí mismo, realmente quería. Porque el fuego, me dijo, no discrimina. Trabaja con lo que realmente estás poniendo en él. Y si lo que pones en él es ambigüedad, confusión o un deseo que no es del todo tuyo, eso también lo transforma y lo expande. Así que antes de continuar, quiero que tú también te hagas esa pregunta, con honestidad, sin adornos. ¿Sabes realmente lo que quieres? ¿Hay claridad en ti sobre lo que estás pidiendo? ¿Puedes mirar ese deseo sin vergüenza y decir, sí, esto es genuino, esto viene de un lugar real en mí? Si la respuesta es sí, entonces
Estás listo para lo que viene. Para realizar este método necesitas elementos muy simples, y quiero que esto te tranquilice, porque la sencillez de los materiales no disminuye en absoluto la profundidad de lo que estás a punto de hacer. Los maestros antiguos siempre trabajaron con lo que tenían a mano, con lo que existía en la naturaleza y en el hogar, sin necesidad de objetos exóticos ni de ingredientes difíciles de encontrar. La complejidad nunca fue un signo de poder. El poder siempre residió en otra parte. Necesitarás una hoja de papel en blanco, completamente en blanco, sin rayas, sin cuadros, sin dibujos. Un papel limpio que sea capaz de recibir lo que vas a escribir en él sin que haya nada que interfiera con esa escritura. Necesitarás también un bolígrafo o rotulador de tinta roja. El rojo no es una elección arbitraria. Es el color que desde tiempos inmemoriales ha sido asociado con la fuerza vital, con el impulso, con aquello que mueve y que activa. Escribir en rojo sobre blanco es crear un contraste que no es solo visual, es una declaración. Necesitarás una vela. Si lo que estás trabajando tiene que ver con el regreso de alguien, con la recuperación de un vínculo amoroso, con que alguien que se alejó sienta ese impulso irresistible de volver, una vela roja es la más adecuada. Si no tienes una de ese color, una vela blanca funciona igualmente bien, porque el blanco contiene todo el espectro y no excluye nada. Necesitarás un plato resistente, preferiblemente de cerámica o de vidrio grueso, que pueda recibir las cenizas sin dañarse. Y necesitarás unas pinzas, del tipo que sea, para manejar el papel cuando esté ardiendo sin riesgo de quemarte. Eso es todo. Con estos elementos, con tu presencia y con tu intención, es suficiente. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Si este contenido resuena contigo, si sientes que lo que encuentras aquí tiene un valor real en tu vida, suscríbete ahora y activa la notificación. Subo nuevo conocimiento de manera constante y no querrás perderte lo que viene. Cada video que publico está pensado para darte herramientas reales, prácticas, que puedas usar en tu vida cotidiana para transformar lo que necesita ser transformado. Ahora sí, vamos a comenzar. El primer paso es preparar el espacio. Esto no significa hacer nada elaborado ni complejo. Significa simplemente asegurarte de que donde vas a trabajar esté tranquilo, que no haya interrupciones, que el ambiente físico acompañe la seriedad de lo que estás a punto de hacer. Apaga distracciones. Silencia el teléfono. Si puedes, hazlo en un momento del día o de la noche en que sepas que nadie va a interrumpirte. Este proceso no requiere una luna específica, no requiere un día especial de la semana, no requiere un horario determinado. Lo que requiere es tu presencia total. Eso es lo único que no puede faltar. Cuando el espacio esté listo, enciende la vela. Hazlo con una cerilla si tienes una disponible. Los maestros antiguos siempre preferían la cerilla al encendedor porque hay algo en ese gesto, en el roce que produce la llama, que tiene su propio simbolismo. Pero si solo tienes un encendedor, úsalo sin preocupación. La llama es la misma, independientemente de cómo llegues a ella. Enciende la vela y obsérvala por un momento, solo un momento. Deja que tu atención descanse en ella, que tu respiración se asiente, que el ruido interno que todos cargamos comience a disminuir un poco, lo suficiente para que puedas estar verdaderamente presente en lo que sigue. Ahora toma el papel en blanco y las tijeras, o simplemente con las manos, elimina las 4 esquinas, córtalas o dóblalas y rómpilas. Este gesto, que puede parecer menor, tiene un significado preciso en la tradición que me enseñó el anciano. Las esquinas de un papel son los puntos donde se acumulan las energías externas, las interferencias, lo que viene de afuera y que no queremos que contamine lo que vamos a escribir. Al eliminarlas, estás declarando que lo que ocurra en ese papel es tuyo, viene de ti y está destinado a quien tú eliges. Es un acto de delimitación,
de claridad sobre los bordes de lo que estás haciendo. Con el bolígrafo o rotulador rojo, escribe el nombre completo de la persona. Escríbelo en el centro del papel, con claridad, con presencia. Si conoces sus apellidos, escríbelos también. Cuanto más completo sea el nombre, más precisa es la identificación, más nítido el puente que estás construyendo. Escríbelo en una línea recta, no en diagonal, no en espiral, en línea recta y clara. Debajo del nombre, también en línea recta, escribe estas palabras, o algo equivalente que exprese lo mismo con tu propio tono: regresa a mí. Dos palabras que no son una súplica, que no son una orden, que son una declaración de lo que estás abriendo, de lo que estás invitando, del camino que estás despejando. Cuando hayas terminado de escribir, sostén el papel entre tus manos. Con las manos bien limpias, sostén ese papel y cierra los ojos. Aquí comienza la parte que el anciano describía como la más importante, la que nadie puede hacer por ti, la que ningún objeto por sí solo puede reemplazar. Visualiza, no como un ejercicio abstracto, no como una fantasía vaga. Visualiza con la misma intensidad con la que recuerdas algo que realmente ocurrió, porque para tu mente, la distinción entre lo que vivió y lo que imagina vívidamente no es tan clara como creemos. Lo que imaginas con suficiente detalle y emoción deja una marca real. Visualiza el momento del regreso, no el proceso, no el camino, no los pasos intermedios. El momento mismo. Esa persona que se alejó está frente a ti. Sientes su presencia antes de verla del todo. Hay algo en el aire que cambia cuando esa persona entra en tu campo, una sensación que conoces bien, que has extrañado, que reconocerías entre 1000 sensaciones diferentes. Visualiza sus ojos buscando los tuyos con esa mezcla de alivio y de urgencia que tiene quien finalmente llega a donde debía estar. Visualiza lo que sientes tú, no solo lo que ves o escuchas, lo que sientes en el cuerpo, esa especie de asentamiento interior, ese clic silencioso de algo que vuelve a encajar en su lugar correcto. Mantén esa imagen con toda la intensidad que puedas mientras sostienes el papel. Deja que lo que sientes en la visualización se transfiera a tus manos, al papel, a las palabras escritas en él. Esto no es metáfora. El anciano me lo explicó de manera directa. La intención sostenida con emoción real es la fuerza más poderosa que existe para influir en lo invisible. No hay objeto, no hay fórmula, no hay técnica que pueda reemplazarla. Pero cuando la intención sostenida con emoción real trabaja en conjunto con un método como este, los resultados son de una contundencia que no puede ignorarse. Cuando sientas que el papel ha recibido suficiente, cuando sientas que hay algo diferente en él, una especie de carga que no estaba antes, aunque no puedas describirla con palabras precisas, estás listo para el siguiente paso. Ahora toma el papel y dóblalo. Este detalle es fundamental y no debe modificarse. Siempre hacia ti. Toma el borde más alejado y dóblalo hacia tu cuerpo. Primera vez. Luego repite el gesto, segunda vez, luego una tercera y última vez. Siempre el mismo movimiento, siempre hacia ti, porque lo que estás haciendo en cada doblez es reforzar la dirección de lo que estás convocando, no hacia afuera, no en ninguna dirección abstracta, hacia ti, a tu vida, a tu presente. Una vez doblado, sosténlo de nuevo entre las manos y apriétalo suavemente. No con desesperación, no con fuerza excesiva, con la misma firmeza tranquila con la que sostienes algo que sabes que es valioso. Cárgalo de nuevo con tu presencia, con tu intención, con esa imagen que construiste de la persona regresando. Cuando estés listo, toma el papel con las pinzas. Acércalo a la llama de la vela con cuidado y deja que comience a arder. Obsérvalo, no apartes la mirada. Este es el momento de la transformación, y los maestros antiguos insistían en que la mirada del que realiza el ritual no es pasiva, que cuando miras con intención, participas de lo que está ocurriendo,
que hay algo en ese acto de presencia consciente que completa el proceso de una manera que no puede describirse del todo, pero que sí puede sentirse. Deja que el papel arda completamente y deposita las cenizas sobre el plato. Con cuidado, porque el plato y las cenizas estarán calientes. Espera a que se enfríen antes de tocarlas. Cuando puedas hacerlo sin riesgo, tritura las cenizas con los dedos hasta convertirlas en polvo fino. Este polvo es el resultado de la transformación, ya no es el papel que escribiste, ya no es la intención en su forma original. Es algo nuevo, algo que ha pasado por el fuego y que lleva en sí la marca de ese proceso. Coloca las cenizas en el centro de otro pedazo de papel limpio si lo deseas, o simplemente recógelas con cuidado. Lo que harás con ellas tiene también un significado. Las enterrarás. En una maceta si estás en un espacio interior, en el jardín si tienes uno, en un parque si no tienes ninguno de los anteriores. Un lugar donde la tierra pueda recibirlas. Los maestros antiguos siempre devolvían al suelo lo que el fuego había transformado, porque la tierra es el receptáculo final, el lugar donde todo proceso de cambio encuentra su anclaje en lo material. Entiérralas, sin ceremonial excesivo, sin palabras elaboradas, con la misma sencillez tranquila con la que has hecho todo lo demás. La vela puede apagarse cuando el ritual termine, con cuidado, sin soplar si puedes evitarlo. Los maestros preferían apagarla tapándola brevemente o usando algún objeto plano que privara la llama del aire. Pero si soplar es lo único que tienes, hazlo. No es el gesto que importa, sino la intención con la que lo haces. El plato puede limpiarse normalmente y reutilizarse cuando sea necesario. Y ahora viene la parte que nadie suele mencionar, la que el anciano consideraba tan importante como el ritual mismo, lo que ocurre después. Me dijo que uno de los errores más comunes que comete la gente después de realizar un proceso como este es caer en la ansiedad de la espera. Comenzar a monitorear señales, a analizar cada mensaje recibido o no recibido, a interpretar cada silencio como un fracaso. Me dijo que eso era, en cierto modo, contradecir con el comportamiento posterior lo que se declaró durante el ritual. Que si en el ritual dijiste que confías, que si en el ritual entregaste al fuego lo que querías transformar, entonces lo coherente con eso era seguir viviendo, seguir creciendo, seguir moviéndote hacia adelante, con la misma certeza tranquila de quien sabe que lo que sembró dará fruto en el tiempo correcto. Me dijo algo que se quedó grabado en mí con una claridad que pocas cosas tienen. Me dijo que la desesperación es el único enemigo real de estos procesos. No la duda, no el tiempo, no la distancia entre dos personas. La desesperación. Porque la desesperación es básicamente una declaración de que no crees que lo que hiciste tenga ningún efecto. Y si tú mismo no lo crees, ¿qué fuerza puede tener lo que pusiste en movimiento? La confianza no es ciega, no es la confianza de quien ignora la realidad. Es la confianza de quien actuó con lo mejor que tenía disponible, y ahora permite que el proceso se desarrolle en los tiempos que le son propios, que no siempre coinciden con los nuestros. Te digo esto porque sé que es la parte más difícil. Sé que es mucho más fácil encender una vela y quemar un papel que mantener esa serenidad interior en los días que siguen. Pero también sé que es la parte que más marca la diferencia entre quienes obtienen resultados y quienes no. El anciano tenía razón en esto, como en casi todo lo que me dijo. Hubo algo más que me dijo ese día, algo que al principio no entendí y que tardé varios meses en comenzar a comprender de verdad. Me dijo que estos métodos no reemplazan la vida real, que no son un atajo para evitar el trabajo de crecer, de comprender, de comunicarse, que lo que hacen es despejar el camino para que ese trabajo pueda ocurrir de manera más fluida, para que las conversaciones pendientes puedan tenerse, para que los encuentros que estaban bloqueados puedan finalmente realizarse.
pero que si después del regreso, si después de que lo que pediste comenzara a manifestarse, no había en ti un cambio real, no había una comprensión más profunda de lo que llevó a la separación o al alejamiento, entonces la historia volvería a repetirse de maneras ligeramente distintas, pero esencialmente iguales. Eso me pareció una de las cosas más honestas que alguien me había dicho en mucho tiempo, porque no me estaba ofreciendo una solución mágica que resolviese todo sin que yo tuviese que hacer nada. Me estaba ofreciendo una herramienta poderosa dentro de un panorama más amplio, un panorama donde yo también tenía que hacer mi parte, donde el fuego podía limpiar el camino, pero yo tenía que caminar por él. No sé exactamente cuándo comenzaron a ocurrir las cosas. No hubo un momento dramático, no hubo una aparición súbita. Fue más bien como cuando la luz del día llega de madrugada, tan gradual que no puedes señalar el instante exacto en que pasó de oscuro a claro. Pero en algún punto te das cuenta de que la oscuridad ya no está. Comenzaron a llegar señales, primero pequeñas, del tipo que es fácil desestimar como coincidencia. Pero las coincidencias, cuando se acumulan de cierta manera, dejan de ser fáciles de ignorar. Menciones inesperadas, mensajes que llegaron cuando no los esperaba. Y luego, en el momento que menos estaba monitoreando, en el momento en que ya había soltado la expectativa de que ocurriera algo en un tiempo particular, el regreso. No te diré que fue perfecto, porque la vida no funciona así, pero sí te diré que fue real, que lo que volvió no era solo la presencia de esa persona, sino algo en la textura de las conversaciones, algo diferente en la calidad del contacto, algo que sugería que no solo el camino había sido despejado, sino que ambos llegamos a él siendo de alguna manera distintos a quienes éramos cuando nos alejamos. El anciano me había dicho que así era como se suponía que debía funcionar, que el proceso no congela a las personas en lo que fueron, sino que trabaja con lo que son y con lo que pueden llegar a ser, que hay una diferencia enorme entre recuperar algo tal como estaba antes y recuperar a alguien tal como es ahora, con todo lo que el tiempo y la distancia le dieron. Me dijo que la segunda posibilidad era infinitamente más valiosa que la primera, aunque en el momento de la pérdida, cuando el dolor está fresco, solo se desee lo primero. Pienso en eso frecuentemente, en cómo lo que uno desea desde el dolor rara vez es exactamente lo que uno necesita para sanar, y cómo los procesos más profundos, los que trabajan en ese nivel invisible donde el anciano operaba con su conocimiento, parecen tener una sabiduría propia que va más allá de lo que el que los realiza puede ver desde su perspectiva limitada. Hay algo que también es importante que entiendas sobre el nombre que escribiste y quemaste. El acto de escribirlo no es una posesión. No estás apropiándote de nadie. El nombre, como me explicó el anciano, es simplemente el punto de entrada más preciso que existe para dirigir tu intención hacia una persona específica. Es como la dirección de una carta. Sin la dirección, la carta puede perderse en el camino. Con ella, encuentra a quien está destinada, pero el contenido de esa carta sigue siendo tuyo. La intención sigue siendo tuya. Y lo que haces con ese encuentro, si ocurre, también es tuyo. El fuego no decide por ti, no cierra tratos, despeja caminos, tú eres quien los recorre. Quiero que te lleves esto también. El hecho de que estés aquí, de que algo en ti se haya detenido ante este contenido, de que hayas llegado hasta este punto de este relato, no es un accidente en el sentido trivial de la palabra. Las personas llegan a ciertos conocimientos cuando están listas para recibirlos, no antes, no después. El anciano me lo dijo de maneras diferentes en varias ocasiones. Cada vez que yo le preguntaba por qué ciertos conocimientos no estaban disponibles para todo el mundo de manera indiscriminada, me decía que sí lo estaban, que el conocimiento no se ocultaba, sino que esperaba a quien estuviera en el punto justo de necesidad y de apertura para recibirlo de manera genuina y no solo como curiosidad superficial. Si estás aquí,
es porque hay algo que necesitas transformar. Hay algo que está atascado en tu vida, en tu relación, en la posibilidad de recuperar algo que se alejó. Y ese algo que está atascado encontró en ti a alguien dispuesto a actuar, a no quedarse paralizado en la espera pasiva de que las cosas cambien solas. Eso ya es significativo. Eso ya dice algo sobre ti. El fuego que vas a encender no es solo el de la vela, es también el de tu propia intención moviéndose de nuevo después de un periodo en que quizás estuvo quieta, adormecida, esperando a saber en qué dirección ir. Los maestros antiguos sabían que el fuego interior y el fuego exterior trabajan juntos, que cuando enciendes una llama física con plena conciencia de lo que estás haciendo, hay algo en ti que también se enciende, que también se pone en movimiento. Y ese movimiento interno es, en última instancia, el verdadero motor de todo lo que vendrá después. Haz el ritual con la seriedad que merece. No con solemnidad exagerada ni con tensión, con esa calma profunda que tiene quien sabe lo que está haciendo y por qué, sin prisa, sin interrupciones, sin la mente dividida entre lo que está haciendo y lo que tiene pendiente, completo en el momento. Eso es lo que los maestros antiguos llamaban presencia, y es lo más poderoso que un ser humano puede llevar a cualquier proceso de transformación. Cuando termines, cuando las cenizas estén enterradas y la vela esté apagada y el plato esté limpio, regresa a tu vida ordinaria con la misma calma. No le cuentes a nadie lo que hiciste, no porque sea algo vergonzoso, sino porque el silencio protege los procesos que están comenzando. La energía de lo que pusiste en movimiento necesita espacio para desarrollarse sin la interferencia del escepticismo ajeno, sin la necesidad de explicarte o de justificarte ante nadie. Lo que hiciste es tuyo. El resultado también lo será. Y cuando las señales comiencen a llegar, y llegarán, recíbelas con naturalidad, sin exaltación excesiva, sin incredulidad, con la naturalidad tranquila de quien esperaba que ocurriera porque actuó de manera que ocurriera. Esa actitud, esa manera de recibir lo que viene sin ni aferrarse desesperadamente, ni rechazarlo con sorpresa, es en sí misma parte del proceso. Es la última pieza que lo completa. El anciano, la última vez que lo vi, me dijo algo que me parece el mejor resumen posible de todo lo que me enseñó. Me dijo que los seres humanos tenemos una tendencia a creer que el mundo actúa sobre nosotros y que nosotros somos principalmente receptores, que algo cambia cuando comprendes, realmente comprendes, que también actúas sobre el mundo, que tu intención, tu presencia, tu disposición a hacer algo concreto en lugar de solo esperar, tienen un efecto real sobre la trama de lo que ocurre, no un efecto omnipotente, no un control total sobre todo, pero sí un efecto real, mensurable a veces, perceptible siempre. Me dijo que ese era el verdadero secreto detrás de todo lo que me había enseñado. No las técnicas, no los objetos, no los pasos. La comprensión de que eres un agente activo en tu propia realidad. Escribe ahora en los comentarios: su nombre ardió en el fuego y lo que es mío está regresando. Escríbelo como declaración, no como deseo, como algo que ya está en movimiento. Y al escribirlo, al verlo plasmado con tus propias palabras en ese espacio, algo en ti también lo reconoce como real.